Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, convocado por José. José nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1978. Una película dirigida por Richard Donner. Una película con Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Marlon Brando. Una película titulada... Superman. El timing ha sido perfecto. Perfecto. El sonido, el número 12, que es la trompeta, a mí no me ha acabado de convencer. Creo que tendría que haber escogido otro. Ya habrá tiempo para tocar, no en este vídeo, por cierto, más veces la sintonía de Superman. Ahora, en serio, José, muchísimas gracias. Primero porque esta es de esas peticiones que te tocan este témpano que tengo por corazón. Pocas películas habré visto más veces de crío que esta, o sea, solo cerca de las secuelas, por lo menos la segunda y la tercera, y la... eso ríe malévolamente, y la primera trilogía de Star Wars. Eso también las quemé muchísimo en aquella época del videoclub. He disfrutado todos y cada uno de los 130 y tantos minutos de este Superman 1978. Hacía literalmente hablando décadas, al menos 2, que no veía esta película del tirón. Y el reencuentro de verdad ha sido entrañable. Esa es la palabra. Cursi palabra, Echagüe. Después... está también el sentido de la oportunidad de José al pedirnos esta película. Yo tenía muy claro que este vídeo tenía que salir antes, bien antes, con cierto margen, o bien después, con cierto margen también, del próximo 12 de julio. Ese día se estrena un nuevo Superman, tenemos un reinicio desde cero del personaje, nuevo héroe, nuevo villano, nueva chica y demás. Me alegro que la petición de José haya llegado ahora. ¿Por qué? Porque así tengo la película de Richard Donner bien fresquita y podremos hacer las siempre injustas pero necesarias comparaciones cuando se estrene la película de James Gunn. A ver qué da de sí eso. Va a haber que hablar de muchas cosas en este vídeo. De lo primero, de lo perfecto para mí que resulta cada actor, para cada personaje. Va a haber que hablar de unos maravillosos efectos especiales y de unas secuencias de acción dignas del mejor thriller de aquella época. De la banda sonora, que ya habéis podido escuchar, de un John Williams entonces en su prime, como decís los chavales. Pero hay algo en la introducción de este vídeo que me gustaría destacar por encima de cualquier otro aspecto. Superman 1978 es el manual, la Biblia de las adaptaciones de superhéroes al cine. Estamos ante una película a la que podemos considerar de una forma que se considera muy a la ligera cualquier cosa, pero es que en su caso es la pura verdad. Es pionera. O sea, es un tipo, o era un tipo de película que no existía directamente. Estaba el serial de Batman, lo sé, estaba ese Superman para la televisión que hizo George Reeves, en plural, pero a ver, yo creo que todos podemos convenir en que nadie se había metido en este enorme fregado de llevar por todo lo alto al superhéroe más famoso además de todos los tiempos al cine. No solo el más famoso, sino que también podemos considerar el primer gran superhéroe del siglo XX. El zorro, tal, lo demás. Ya sabéis lo que quiero decir. Primero fue él, y después vinieron todos los demás. Ya sabéis que detrás de esta película están los célebres Salkind, posiblemente los productores más odiados de la historia del cine debido sobre todo a lo que pasó con la secuela de Superman y las películas que siguieron a Superman 2. Es muy curioso este caso de estos tíos. Es curioso que los mismos responsables de construir al fin y al cabo uno de los grandes mitos del siglo XX gracias a que pasaron ese filtro del cómic al celuloide fueron en cuestión de unos poquitos años, menos de una década, responsables también de su declive en el cine
con ese remate, vamos a ser generosos y vamos a decir que flojete, que fue Superman 4 en busca de la paz. Pero creo que los errores que pudieron cometer después, especialmente con el célebre despido de Richard Donner mientras rodaba la secuela que se rodaba a su vez prácticamente al mismo tiempo que esta primera parte de la que vamos a hablar hoy, yo creo que no pueden desmerecer un ápice el enorme mérito que tiene esta película del año 78, ya no solo el envoltorio que tiene y en el cual se notaba el poderío económico, 55 millones, uno detrás de otro de presupuesto, 55 millones de hace ya casi 50 años. O sea, este presupuesto a día de hoy, año 2025, sigue siendo mucha pasta, sigue siendo una gran producción, algo que cueste 55 kilos. Así que imaginaos lo que tenía que ser hace 50 años. Por supuesto, se convirtió entonces en la película más cara de la historia del cine, pero aparte ya del envoltorio, de materializar de verdad esta fantasía, qué acertada, luego recurriré otra vez a ella, era la frase promocional de la película de usted o tú, depende de lo finos que seáis, usted creerá que un hombre puede volar. Al final, al margen de estas cosas, sin ser quizá del todo conscientes, los Salkind, con ese baile además extrañísimo de 4 o 5 guionistas que participaron en esta película, el más llamativo, el que se nos ha quedado a todos, ¿no? Mario Puzo escribió el guión. Ojo con esto, también anda por ahí Robert Benton, director muy premiado y muy aclamado, entre otras películas, por Kramer contra Kramer. Y luego, aparte, el guión de Mario Puzo, según se cuenta, hubo que rehacerlo. Es un guión que tiene varios padres, pero por eso mismo resulta que al final, no voy a decir de chiripa ni muchísimo menos, pero contra pronóstico, los Salkind sentaron aquí las bases del cine de superhéroes del futuro. La estructura de la película, de infancia, juventud y madurez. Los distintos pasos que se dan dentro de este camino del héroe particular de Superman, con sus correspondientes, y luego me detendré en eso, porque merece la pena, referencias bíblicas, luego el conjugar aquí géneros a lo loco, el conjugar ciencia ficción con thriller, con romance, con comedia. Hay películas cuyo proceso de producción es cristalino, es limpio, prácticamente todo sale bien, el presupuesto cuadra, los plazos se cumplen, los actores elegidos inicialmente son los que finalmente se hacen con los papeles y después tenemos casos más divertidos o películas como Superman, donde el guión inicial no vale, se tiene que reescribir, no hay acuerdo entre elegir una gran estrella o un actor prácticamente desconocido para el papel principal, el director y los productores se han declarado la guerra. Y el resultado, como ocurre en la película que nos ha pedido José, es la perfección. Una película perfecta. Lo era en 1978 y de verdad, a tenor del cine dentro de este subgénero superheroico que nos ha llegado, lo sigue siendo en el año 2025. 5 estrellas como 5 soles de Krypton para Superman. Esta película, no sé si se me nota mi entusiasmo, esta película es mítica. Y como tal, creo que la forma más justa y más cómoda para mí también de reseñarla es dividirla en epígrafes, en apartados importantes con los que cuenta y que la verdad es que son unos cuantos los que me han salido. Empecemos. La estructura de la película, ya os lo he comentado antes, pero a tenor de películas que nos llegaron ya en el siglo XXI, dentro de este mismo palo de superhéroes, la guía a seguir a día de hoy sigue siendo este Superman de Richard Donner. Hace ya unos pocos meses publicamos aquí en el canal una reseña de servidor sobre Spider-Man 2002, la primera de la trilogía de Sam Raimi. Una película que se considera de forma muy justa, como un clarísimo modelo que han ido siguiendo otras películas del universo Marvel. Además fue un pepinazo, como para no seguirlo. En ese mismo vídeo os lo comentaba, aquel Spider-Man argumentalmente tenía no menos de media docena de semejanzas con respecto a este primer Superman. La relación de Peter con Mary Jane, eso ya lo teníamos aquí, con la relación entre Superman y Lois Lane. La muerte del tío Ben, y que es tan importante a la hora de que el héroe tome conciencia de su heroicidad, de cuál es su destino.
lo teníamos ya aquí con la muerte del padre adoptivo de Clark, como un momento clave en el desarrollo del personaje. Podría seguir. Sin embargo, hay un aspecto en esta película que resulta tremendamente moderno y que pocas películas de superhéroes han seguido después. Este Superman está dividido en 3 partes. 2 de ellas, vamos a decir, introductorias, que abarcan en torno a 3/4 de hora largos de la película, y una tercera en la cual se desarrolla, estoy hablando de memoria y me estoy tirando el gran triple del siglo, entre el 60 y el 70% de la película. Las 2 primeras serían el nacimiento de Kal-El en Krypton y su adolescencia y primera juventud ya como Clark Kent en la Tierra, en Smallville. La tercera, y vamos a tardar 1 hora, vamos a decir que en ver al personaje ya con el traje en su máxima expresión, lo que tendríamos ya es el nacimiento del héroe Superman. Pero a lo que iba, esto está muy guay, pero no es lo que quería destacar. Lo ultramoderno para mí que tiene esta película es que cada una de estas 3 partes tiene un look muy diferente que va más allá del escenario en el que se desarrolla cada parte. Me explico. En la primera tenemos ese look futurista, muy oscuro, pese a los ropajes blancos de los habitantes de Krypton, siempre amenazante, como se confirma después con la catástrofe que sucede. Después tenemos la juventud de Clark, con una fotografía, y eso es cierto, se buscó de forma deliberada, una fotografía muy inspirada en el cine juvenil de los años 50, en aquellos dramas más o menos románticos de iniciación, y que además, por cierto, esta parte de verdad deja algunos planos que son una maravilla, como es el de Martha Kent despidiéndose de su hijo en los trigales de Smallville, con ese sol a medio ponerse. Son planos de verdad que suponen una preciosidad dentro de la película y que podrían pertenecer a un western de los grandes, y no cito nombres por no columpiarme. Y por último tenemos esa tercera parte ya más luminosa, más frenética, también en la narración, que corresponde a las aventuras de Metrópolis, donde ya la película abraza toda la esencia del cómic. Y lo mejor de todo es que estas 3 partes tan diferentes, que lucen tan diferente, con un diseño de producción que nada tiene que ver una con la otra, lo mejor de todo es que se ensamblan a la perfección. Incluso tenemos a un actor diferente para encarnar a Superman en cada etapa, y sin embargo, verdaderamente, uno cuando ya ha visto la película tiene esa sensación de estar viendo una película muy ambiciosa, dividida en partes, pero unitaria, como una sola obra monumental, que yo creo que es algo que resume muy bien a este Superman. He mencionado antes a los guionistas, he mencionado también a John Williams, también, del que voy a hablar, he mencionado a los actores, pero para que todo esto funcionara como funciona, se necesitaba también un super equipo detrás. Por ejemplo, tenemos a Stuart Baird como montador, que venía además de trabajar con Richard Donner en La Profecía, y que es en buena parte responsable de dotar de verdad, como os decía antes, esta unidad, que todo fluya con esa naturalidad, de forma orgánica, todas esas partes que conforman Superman. Pero luego también tenemos al director de fotografía, Jeffrey Unsworth. ¿Dónde había trabajado Jeffrey antes? En decenas y decenas de películas, muy aclamadas todas ellas, pero hay una que me llama la atención en sus créditos, que es 2001, una odisea del espacio. La película de Stanley Kubrick cambió muchas cosas, y entre ellas la forma de mostrar el espacio en el cine, y eso se nota también en este Superman, con ese viaje del pequeño Kal-El, con un puntito psicodélico tan deudor de la película de Kubrick. Segundo factor a tener en clave, y lo podía haber aquí perfectamente mencionado con el super equipo, pero quiero mencionar su nombre y apellido con todas las letras: Richard Donner, su dirección. Os he mencionado antes La Profecía. El exitazo tremendo que consiguió con la película de Damian es en realidad lo que hizo que los Salkind le ficharan para este megaproyecto. Por supuesto, los Salkind, bueno, aquí como John Hammond en Parque Jurásico, no reparamos en gastos. Spielberg, ¿la quieres hacer? No, es que estoy liado con encuentros en la tercera fase. George Lucas, no, es que ahora me voy a meter en la producción de... acabo de terminar Star Wars, estoy agotado. Y además es verdad, acabó agotado.
Al final se optó por un, vamos a decir, director revelación que triunfó con La profecía. Donner es de esos directores que jamás van a estar en los altares del cinéfilo pata negra, entre los cuales ya sabéis que no me incluyo, por el tipo de cine que ha hecho. Donner ha consagrado su carrera al cine palomitero, en parte por el éxito que cosechó gracias a Superman. Y es verdad, no es un cineasta autor, es lo que en ocasiones se llama, con un poquito de desprecio, y no debería ser así, un artesano. Ahora bien, vale, Richard, serás un artesano, pero eres de los mejores artesanos que ha dejado Hollywood en toda su historia. Vuelvo aquí a la secuencia de la despedida entre Marta y Clark. No todo es la excelente fotografía. En el adiós final entre ambos hay un traveling de cámara, la cual sobrevuela ligeramente las cabezas de los dos personajes hasta mirar directamente al cielo. Tenéis ese plano que es tremendamente expresivo, que es romántico, que es poético, que al final te está hablando ya de ese tipo que abandona, ese chaval que abandona el nido para surcar los cielos, y muy poquito después, muy poquito, tenéis toda la secuencia del metro, de los dos policías siguiendo a Otis, que perfectamente toda esa secuencia podría haber estado en algún thriller de la época, tipo French Connection, hablando de Jim Hackman, o tipo una de mis películas favoritas de los 70, que es Pelham 1, 2, 3. Creo que basta nombrar estas dos secuencias tan diferentes y tan seguidas para darse cuenta de la versatilidad que tenía Richard Donner y que seguiría demostrando muchos años después de esta película. Los efectos especiales, esto tenía que ser en un nuevo apartado. Los efectos especiales tenían que ser un golpe sobre la mesa, tenían que ser el factor diferencial. Si se va a hacer la primera película de Superman, no quiero citar los precedentes previos de superhéroes, digamos que había que tirar la casa por la ventana. Y no solo se tiró, sino que se tiró bien. Así de entrada, se construye de la nada un mundo entero, que es Krypton, con un uso de las maquetas que es verdad, hoy para cualquier chaval es mucho más perceptible, pero que era prodigioso para la época, era hipnotizador. Y es cierto que además es eso, es que el mundo de Krypton acaba siendo sobrecogedor. Pero por encima de todo, con lo que nos quedamos de todo ese escenario también es con ese medio huevo gigante donde se está jugando al general Zod y sus secuaces. Qué gran comienzo, por cierto, del juicio. Y después de propina nos llevamos, ¿qué? La destrucción de ese mundo, que es verdad que os lo confieso, alguna pesadilla sí que me causó de crío. Y de forma progresiva, la película nos va mostrando, nos va enseñando las cartas de los superpoderes de Superman, con un primer momento de superheroicidad maravilloso, que es el de la persecución del tren, que ha envejecido estupendamente bien. Y después tenemos todos y cada uno de los vuelos de Superman. Los vuelos de Superman, donde el actor, que por cierto solía ser Christopher Reeve, de verdad estaba colgado por alambres que después en un proceso de postproducción se eliminaban a través del proceso de rotoscopia. No había ordenadores en aquella época, niños. Podría seguir con muchas más cosas. Y, joder, os quiero mencionar una. Quizá no sé si de las más citadas o no, pero es que me deja alucinado. Toda la secuencia del helicóptero, el primer rescate de Superman a Lois. Esto va al hilo de lo que os decía antes de la versatilidad de Richard Donner. Toda la secuencia del helicóptero, fenomenalmente planificada y rodada, podría ser perfectamente la secuencia culminante de un muy buen thriller de la época, llamadle X o el que queráis, con la dama en apuros, en este caso Lois, colgada del helicóptero a muchísimos metros de altura, y con esa sensación de vértigo, con la sensación que tienes en esta película de lo físico, de que verdaderamente esa mujer corre peligro. Es una secuencia de acción muy sobresaliente, llena de suspense y llena también de angustia. Podría seguir hablando de todas las secuencias memorables relacionadas con efectos especiales, porque esto iba al hilo de eso. La rotura de la presa, que supone otro extraordinario trabajo de maquetas, pero creo que la mejor forma de resumir lo que supuso esta película a la hora de apostar por los efectos especiales, a la hora de materializar un sueño,
es esa frase promocional que os decía al principio del vídeo de usted creerá que un hombre puede volar. Banda sonora de John. La banda sonora de John Williams, un señor que por aquel entonces estaba tocado por una varita, nunca mejor dicho, bueno, por una batuta, vamos a ser más estrictos. Lo único malo que se puede decir de John Williams es que logró crear temas principales de películas, y digo no de esta banda sonora lo malo, sino en general, logró crear temas tan icónicos, tan imperecederos de películas, tan potentes que en ocasiones olvidamos que esos temas son un track más dentro de una banda sonora sinfónica mucho más completa y con muchísimas más pistas. El tema principal de Superman, y a eso iba, lo canibaliza todo. Pero es que el resto de temas son míticos también. Os aconsejo muchísimo que os escuchéis esta banda sonora. Tenemos el del planeta Krypton. Tenemos el titulado Viaje a la Tierra. Ese no lo voy a cantar. El de Kal-El, Viajando por el Espacio, que perfectamente podría figurar en cualquiera de las películas de Star Wars. Hay que recordar que por aquel entonces John solo había realizado de esas películas Una Nueva Esperanza. Tenemos el tema del tren también. Tenemos el tema de amor. Está el tema de la fortaleza de la soledad, que es sobrecogedor. Y todos identificamos, por supuesto, al vuelo, el que se conoce como la marcha de los villanos. De verdad, esta es una banda sonora, en su conjunto, me estoy refiriendo, a la altura de las más grandes que ha hecho John Williams, que desde Tiburón, dicho sea de paso, fue un no parar. Yo no sé cuántos casos habrá habido de tal explosión de creatividad, sobre todo por su magnitud en tan pocos años. Como siempre ocurre en esta etapa de John Williams, y si habéis visto la película en cuestión, como es el caso, os podéis poner la banda sonora enterita, evocarla de principio a fin, todas y cada una de las secuencias solamente al escuchar, no ni siquiera el tema entero, sino los primeros compases con ese uso del leitmotiv, que John Williams ha sido el maestro en esta época, vamos a decir, contemporánea. Otro apartado que a mí me chifla y creo que a vosotros os puede interesar también, las referencias bíblicas, cuando no directamente cristianas, que tiene la película. Hay una frase, por cierto, que dice Perry White, Jackie Cooper, el director del Daily Planet, cuando le arenga a sus periodistas para que logren una entrevista con Superman. Esa entrevista será la más grande desde la que le hizo Moisés a Dios en el desierto. Y es muy curioso que cita a Moisés. Es muy curioso porque es el primer referente claro de este Superman. Para empezar, su huida de Krypton es también en un canasto, es en una cesta. Solo que en vez de vagar por el Nilo, el pequeño Kal-El vaga por el espacio. Pero ojo, la nave en la que viaja tiene forma de estrella, como si fuera la estrella de Belén. Llega a la Tierra, donde es acogido no por una familia rica ni con títulos nobiliarios, no por la familia del faraón, sino por un muy modesto y trabajador y currante matrimonio de granjeros, que serían la María y José de este nuevo Mesías, que es Superman. Marta incluso pronuncia una frase que es algo así como: todos estos años hemos rezado para que tú vinieras. Hay muchísimas más cosas en este sentido. El viaje de Clark, joven, desde Smallville a la Fortaleza de la Soledad, se puede interpretar también como el peregrinaje en el desierto que protagonizaron tanto Jesucristo como Moisés, por no hablar de la relación entre el Padre. Creo que voy a decir siempre mal los nombres en este vídeo. El padre Jol-El y el hijo Kal-El. Va a ser al revés y me vais a sacar los colores que ya me los estáis sacando, cachondos. Algunas de estas referencias, por cierto, me la he visto recientemente otra vez, también las encontramos en El Hombre de Acero, que fue el tercer reinicio de la franquicia de Superman. Siempre ha interesado este tema. Y al fin y al cabo es así, es un dios en la tierra.
ni siquiera el Hijo, es el trino, por así decirlo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo reencarnado en ese solo hombre todopoderoso. Pero hay que hacer una pequeña acotación que también me ha llamado la atención, no relacionado con la religión, pero sí relacionado con lo patriótico, relacionado con el personaje de Superman. La entrevista que le hace Lois Lane en su terraza a Superman, este le responde que, entre otras tareas, está la defensa del modo de vida americano. Y es que aunque en esta película no se haga demasiado hincapié en eso, la 2 es otro cantar, hay bastantes más referencias estadounidenses y patrióticas, no se puede olvidar el rol patriótico de un personaje como Superman. O sea, al fin y al cabo es un policía del mundo entero, y su imagen, los colores de su traje, lo han convertido en una herramienta de propaganda perfecta. El cuestionamiento, por cierto, de ese papel, a mí siempre es lo que más me mola, lo que me parece más interesante de ese Batman v Superman, pero eso fue muchos años después y eso es harina de otro costal. Quizá llegados a este punto habría que preguntarse cómo se tomaron esta adaptación los papás de la criatura, que fueron Jerry Siegel y Joe Shuster. Ambos quedaron encantados con la adaptación, como para no quedar, sinceramente. Para empezar, con su fidelidad. La historia que vemos en la peli, la historia y los personajes, vamos a decir, eran canónicos del cómic. Es verdad que algunos más posteriores que otros, como por ejemplo el General Zod, que hizo su debut ya entrados los años 60, pero en líneas generales todo rezuma un respeto reverencial por las páginas de los tebeos. De hecho, la primera secuencia de todas es la de ese niño ojeando el primer número de Superman. Y a todo eso también hay que añadirle la trascendencia y la seriedad con la que es tratado el universo del superhéroe, entre otras cosas por todos esos guiños mesiánicos del personaje. Esto no era, con todos mis respetos a Dan West, esto no era el Batman de los años 60. La influencia que ha tenido esta película, no ya solo en el cine de superhéroes, sino en el mismo universo del cómic, de verdad, es muy difícil de cuantificar. Los actores. La película también sorprendió por su reparto en más de un sentido. Primero incorporando con todo el cariño a viejas glorias como Glenn Ford, que siempre mola mucho verle ya, estos actores que los has visto de jovenzuelos en cine negro, en Hilda, por ejemplo, verlos metidos ya en este tipo de producciones ya más maduros, como Jonathan Kent, en este caso Glenn Ford, y la verdad es que, joder, siempre es como un mal trago. No sé si os pasa a vosotros, estas películas que uno ha visto tanto de crío, dices, joder, tío, la ves de crío y dices, es que se le ha muerto su padre. De repente. Es algo que no os voy a decir que me diera pesadillas, como lo del tema de Krypton, la destrucción, pero que de algún modo es una película también que cuando eres un crío y la ves, aprendes más cosas, aparte de que no hay que saltar por una ventana con una capa. Pero también, aparte de un actor ya consagradísimo y amortizadísimo como Glenn Ford, estaban actores que lo estaban petando por aquel entonces muchísimo, como Jim Hackman. Y a su vez incorpora al que, según algunos, era el actor vivo más grande de todos los tiempos, y no solo por tamaño, que era Marlon Brando. Vamos a ir hablando un poco sobre todo de estos dos últimos. El tema de Marlon Brando. Hay bastante consenso en ponerla a parir. Ponerla a parir por el tema del sueldo que cobró en esta película. Una cantidad obscena de dinero, 3,7, prácticamente 4 millones de dólares por aparecer 10 minutos de película. ¿Sabéis cuánto cobró Christopher Reeve? Alrededor de 200 y pico mil dólares. Además, Brando, su sueldo se disparó debido a, oye, bien negociado, el porcentaje de las taquillas que obtuvo la película. Aproximadamente el tío acabó ganando unos 13 millones de dólares por todo lo que le veis hacer en esta peli. Habría que ver si en la historia del cine, esto no lo he comprobado, si en la historia del cine ha habido algún caso de trabajo mejor pagado. No digo en la cantidad, porque claro, se han pagado 20 millones de dólares a superestrellas tipo DiCaprio y demás. Hablo de la hora trabajada. Si ha habido una hora trabajada en el cine tan cara como la de Marlon Brando en esta película. Además, Richard Donner, por supuesto,
descubre aquí lo que ya sabía Coppola. Marlon Brando era intratable. O sea, no se sabía ni un solo diálogo, los improvisaba o los acortaba según a él le apeteciera, había que escribírselos y dejarlos por ahí escritos en pancartas o tarjetas o cartones escondidos estratégicamente en el set para que él los pudiera leer durante la actuación. Un infierno. En resumen, de lo que podría parecer, y posiblemente lo sea, no os digo yo que no, es que el trabajo aquí de Marlon Brando es quizá una de las grandes estafas del cine reciente. Pero se nos olvida una cosa, es Marlon Brando. Ya sabéis lo que decía Billy Wilder sobre Marilyn Monroe. Él decía, no, claro, Marilyn Monroe. Yo tengo una tía austriaca que es capaz de memorizar los diálogos, no se equivoca ni una sola vez al recitarlos. Todas las indicaciones que yo le doy, si la estoy dirigiendo, las va a cumplir a rajatabla. Marilyn Monroe no hace eso, pero claro, nadie paga por ver a mi tía austriaca y sí que pagan por ver a Marilyn Monroe. Es Marlon Brando. Es su presencia, siempre es magnética, es el lenguaje facial que tiene, siempre tan sutil, aunque sea Brando haciendo de Brando. Es de esos actores a los cuales se hace muy difícil no mirar o mirar hacia otro lado de la pantalla cuando está él. Algunos me diréis que en parte es por ese peluquín blanco que es verdad que llama bastante la atención, pero siempre hay algo más. Siempre hay algo más que te aporta este tío, o que te aportaba, hiciera lo que hiciera. De todas formas, ¿cómo sería trabajar con Brando para que años después Christopher Reeve, que era un bendito, rajara de él, eso sí, con muy buenas palabras y de forma muy educada, pero cuestionando, sin ambajes, de forma rotunda, su profesionalidad? Esto lo podéis buscar en algún short de entrevista. Solo os basta un minuto y saber un poquito de inglés. Jim Hackman como Lex Luthor. Iba a decir que esta película le pilló en plena forma, pero creo que eso sería mentir con respecto a Jim Hackman. Porque yo creo que este tío estuvo en forma durante toda su carrera. Es cierto que tenía tanta personalidad y tenía tantísimo, y voy a dar otra palmada, carisma, que muchas veces más que a su personaje, poco como a Brando, lo que le veías en las películas en las que participaba no era su personaje, era a Jim Hackman. Pero eso es lo que tienen estas estrellas. Aquí está divertido, le coges hasta muchísima simpatía a este Lex Luthor por lo sobrado que es, por el ego que tiene, en los piques que tiene con Otis, te pones al lado de él en contra de Otis. Por el momento, para mí, el mejor es el Lex Luthor de la historia, el mejor, no hay discusión. Estamos hablando mucho de la importancia que tenía escoger al Superman adecuado. Y no estamos hablando tanto de la importancia que tenía elegir al Lex Luthor adecuado. El villano de cómic más conocido de la historia, con mucho respeto hacia, ya sabéis, que otro villano de DC. Misión más que cumplida, al fin y al cabo, y vamos a ponernos bien el micro. Sabéis además que con los calores esto se despega, amigos. Ahí vamos. Misión más que cumplida. Y no me quiero olvidar tampoco, por cierto, de los secuaces de Jim Hackman en la película. Ned Beatty, dándole perfecta réplica como el payasete de la función, que por cierto, os tengo que decir que el doblaje en castellano no le hacía justicia a Ned Beatty. Y esa señorita Texmaker, encarnada por Valerie Perrin, que a muchos niños, entre los cuales, por cierto, y por supuesto no me incluyo, le llamaba más la atención que Lois Lane. Margot Kidder como Lois Lane, para mí, de nuevo, una elección perfecta, una Lois Lane moderna, descarada, fuerte, pero también muy enamoradiza, como una colegiala. Yo destaco sobre todo la enorme química que hay en pantalla entre Margot y Christopher Reeve, desde el momento en que ambos se juntan, y me estoy refiriendo más, por cierto, a la pareja, también me refiero a la pareja Lois-Superman, pero especialmente a la pareja Lois y Clark. Acaban protagonizando momentos que, quieren jugar en esa liga de la comedia screwball, de la comedia clásica, esas comedias de los años 40, en la cual se juntaba a una pareja en principio con muy poco que ver, de cuyos contrastes nacía la comicidad y a la cual le pasaban todo tipo de peripecias.
Y, hombre, evidentemente no llega a ese tipo de calidad. Claro, estamos hablando de gente precisamente como Billy Wilder, como Ernest Lubitsch y demás. Pero se agradece mucho y se nota mucho el cariño hacia esos modelos de comedia tan clásicos. De hecho, uno de los modelos para dar vida a Clark Kent fue el Cary Grant de La fiera de mi niña. Ahí es nada con eso. Y ya que lo mencionamos, hay que dejarlo para el final a Christopher Reeve dentro de este apartado de actores como Superman Clark Kent. ¿Os parece que repasemos los nombres de las estrellas que se barajaron para interpretar uno de los dobles papeles más famosos de la historia del cine? Porque de verdad tiene miga la cosa. Empiezo. Warren Beatty, Charles Bronson, James Caan, Dustin Hoffman. ¿Ha dicho Dustin Hoffman? Sí, ha dicho Dustin Hoffman. Burt Reynolds, Chris Christopherson, Nick Nolte, Al Pacino, Robert Redford, Arnold Schwarzenegger, Ryan O'Neal, Jeff Bridges, Christopher Walken, John Boyd. A ver, hay alguno que sí me cuadra y otros, lo siento, pero no me los creo. No me los creo y posiblemente sean los mejores actores los que no me creo. Dustin Hoffman, imposible. O sea, no puede ser. Pacino, tampoco. Y luego es que a algunos tampoco les pega para nada. Robert Redford. De hecho, de todos estos, uno de los que parecía que sí se podía llevar al gato al agua, sobre todo por la percha física, era Nick Nolte. Y sin embargo, ¿quién acabó haciendo el papel? Un chico de 26 años, completamente desconocido, y que hasta ese instante solo había aparecido en una película y una serie, aproximadamente. Hemos hablado de la perfección a la hora de encarnar a Jim Hackman a la hora de encarnar a Lex Luthor, o a Margot Kidder a Lois Lane. Christopher Reeve, lo voy a decir ya, ahora que me tomo un par de vinos, lo voy a reconocer, coño, fue, es y será siempre mi Superman, esperando a lo que nos traiga James Gunn. Perdón, me ha dado la tos seca. Hay un momento en la película, que es cuando se acaba la célebre secuencia del Can You Read My Mind, una secuencia, por cierto, que, joder, objetivamente ñoña, con esa extrañísima, además, voz en off de Margot Kidder, sobre todas las emociones que le despierta el estar volando con el hombre de sus sueños. Al parecer, por cierto, la intención inicial, no os lo perdáis, era en ese momento que Lois cantara una canción en plan musical clásico. Afortunadamente, por muy ñoña que a mí me pueda parecer esa secuencia, afortunadamente se quedó todo como está. Lo que pasa es que en ese momento suena John Williams y la escena, nunca mejor dicho, echa a volar. Todo bien. Pero a mí, a lo que iba, Lois y Superman se despiden después de ese vuelo en la terraza de Lois. Vemos a Superman emprender el vuelo. El plano no se corta en ningún momento. Ojo con la virguería, aquí del maestro Richard Donner. Llaman a la puerta y sin cortar el plano, quien llama a la puerta es Clark. A la puerta de Lois. Lois está todavía como obnubilada. Y en un momento en el que Lois se ausenta de allí, vemos a Clark quitarse las gafas. Casi como si fuera a declarar su pequeño secreto y a su vez declarar su amor por Lois. Sin embargo, parece cambiar de opinión y se vuelve a poner las gafas. Acabamos de ver a un actor interpretar dos papeles en cuestión de muy pocos segundos. Siempre mucho cachondeo con esto, en plan de que, pero ¿cómo no conocen a Superman si lo único que hace es ponerse unas gafas? Primero que las gafas, y os lo digo por experiencia, confunden bastante a la gente. Segundo, que, claro, Superman y Clark Kent tienen la raya del pelo en lugares opuestos, esto no os lo digo por experiencia. Y tercera cosa que hay que tener en cuenta, y para mí más importante, es que Christopher Reeve nació para este papel. Es que tampoco hay que darle más vueltas. Seguro que no era ni la mitad de lo talentoso que algunos de los aspirantes que os he comentado antes.
pero en el cine a veces todo depende de la mirada, y la mirada de Christopher Reeve, todos los valores que le atribuimos a Superman están en sus ojos. Es una mirada clara, es limpia, es honesta, es incluso beatífica, sabes que no te va a traicionar, como él dice, sabes que no va a mentir, inspira confianza e inspira lealtad. Yo creo que 40 minutazos, yo creo que le hemos pegado un buen repaso a la película. Creo que no me dejo nada de lo importante dentro de lo que se considera, pues eso, un repasito, y no os voy a estar contando aquí la película de cabo a rabo. Yo lo que me conformo en estos vídeos es que si hace mucho tiempo que no la habéis visto, como era mi caso, animaros a que la veáis otra vez y que le perdáis cualquier miedo a un presunto envejecimiento de la película de Richard Donner. Pero no hemos acabado, señores. Antes de despedirme, no puedo dejar de reseñar lo que es posiblemente el punto más polémico, más controvertido, que aún hoy es objeto de discusión de esta película, que es la muerte y resurrección de Lois Lane. Lois muere después de ese plan loquísimo que a mí me sigue maravillando por lo loco del Lex Luthor de querer hundir parte de California aprovechando la falla de San Andreas. Para empezar, es una muerte bastante siniestra la de Lois, teniendo en cuenta que al final estamos ante una película que iban a haber niños de forma mayoritaria. Después está el descubrimiento de su cadáver por parte de Superman y ese grito aterrador. Es la segunda persona que pierde, por lo menos siendo consciente. La muerte de su padre adoptivo para él supone un punto de inflexión a la hora de que Clark Kal-El diga: tengo que hacer mi camino. Él dice, el joven Clark, una frase que ya es canónica en el cine de superhéroes. Poco lo que le pasaba a Peter Parker en el Spider-Man de 2002. Tengo todos estos poderes y no he sido capaz de salvar a mi padre, a Glenn Ford. De ahí la reacción de Superman cuando descubre el cadáver de Lois. No estuvo allí para salvarla, cuando podría haberlo hecho si no hubiera perdido el tiempo cumpliendo su palabra a la señorita Tessmaker de evitar primero la destrucción del pueblo, de su madre o de su tía, no me acuerdo ahora exactamente lo que era. Ese beso que le da a Lois, ahora muerta, es un momento tremendo, es un momento impropio del cine para niños, por toda la tragedia que atesora. Hay un motif en la película, una frase que escuchamos al menos 2 o 3 veces, y es una de las lecciones de Jor-El a Kal-El. Quédate al margen de los asuntos de los humanos, no intentes cambiar el curso de la historia. Y aunque no se diga de esta forma, lo que Jor-El quiere decir, al fin y al cabo, es: no te conviertas en su Dios, no estás ahí para eso. Sé un amigo, como se presenta a él por primera vez a Lois Lane en una frase también maravillosa por su sencillez, después de salvarla del lío del helicóptero. Sin embargo, y aquí voy a lo polémico, Superman se convierte en un dios. Vuela alrededor de la Tierra a las velocidades de las luces, lo suficiente como para hacerle viajar en el tiempo atrás, antes de que sea devorada Lois por esa grieta. Ignoro ahora mismo, no tengo ni idea, no lo sé si previamente en los cómics de Superman, Superman alguna vez ha hecho acto de esto, es decir, si alguna vez lo ha ejercido este poder, si alguna vez ha presentado este superpoder definitivo, si Superman podía no ya cambiar el curso de la historia, sino directamente cambiar el pasado también. Desde luego, no se lo volvimos a ver en ninguna otra película, vamos a decir, de las inmediatamente posteriores. Este Superman en 1978 rompió esa regla, a la vez que el propio Superman también la rompió, cambiando radicalmente la historia de la humanidad y por tanto pasándose por el superarco del triunfo las lecciones de su padre. Hablábamos antes de las referencias mesiánicas y cristianas del personaje. Este ya es el golpe de gracia definitivo, es decir, como al propio Lázaro, Superman es capaz de resucitar a los muertos. Es una bala que tiraron aquí con muchísimo riesgo. Es una bala
más propia de ver en una tercera o cuarta película de franquicia que en la carta de presentación, que al fin y al cabo era Superman y que además ya se sabía que iba a haber secuela porque iba a ser un éxito y se estaba rodando paralelamente Superman 2. Y es una bala que yo en lo personal, lejos de hacerme daño, me sigue emocionando. Me sigue emocionando ese momento de desesperación, de delirio absoluto, de decir, voy a romper las leyes de la física, quizás no lo vuelva a hacer o no lo voy a volver a hacer, pero aquí tengo que hacerlo. Y me sigue emocionando de algún modo. Creo que al final, también os digo, es algo, la resurrección de Lois, que ha hecho mucho daño al cine de superhéroes. ¿Por qué lo digo? Si nos atrevemos a esto, podemos hacer que los superhéroes hagan cualquier cosa, desafiando ya cualquier tipo de lógica, por mucho que estemos en un universo con códigos superheroicos. Tengo sentimientos encontrados, como veis, con toda esta parte, y de verdad me parece muy debatible. A mí me gusta cómo está, pero entiendo a quien os parezca pues un poco decir, joder, macho, aquí, o sea, os pasasteis el juego, pero nada más empezarlo. Dejádmelo en los comentarios, porque ahora sí pongo fin a este vídeo dedicado a Superman 1978. José, muchísimas gracias por tu petición. Espero de corazón que te haya gustado este vídeo, por lo menos tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y sobre todo viendo Superman, porque al fin y al cabo esto se trata de ver películas y de ver buenas películas y de recuperar buen cine comercial, como para mí es este Superman, y espero que por extensión os haya gustado al resto. Ya sabéis, para más críticas a la carta, tenéis las instrucciones debajo de este cabezón, a través de WhatsApp, a través de Telegram, infalible. Quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta de Superman 4 en busca de la paz. Jaime Echagüe maldecirá, Jaime Echagüe se cabreará, Jaime Echagüe tendrá que pasar una noche de reflexión, pero muy posiblemente Jaime Echagüe os acabe haciendo el puñetero vídeo de Superman 4 en busca de la paz. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine con más críticas a la carta, si así me lo requerís. Espero poder hacer vídeo de este Superman del 12 de julio. Le temo. Así os lo digo, temo lo que podemos ver, no quiero adelantar nada más. Y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que ya es el de julio, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.